Hoy tú vaya al río, pues, me presté. Esta orquesta gana, así botando. Así gastan, Michelle. Salud, salud. Ya porque estamos más que con los contratistas. Eran los iguales de... natural. Oye, el señor dice tiene 75 años ya, pero parado. 75, ¿viste? Sí, es alegre, pues. Cancha, macha, yuca, leche, huevo. Y un matito, día y noche me lo como. Ay, qué rico. Ari no estuve, dice. Ya escuchan, tío. Leche. Acá lo tenés, no señor. En vez Está hecho baña la cinca. yuca con leche. Su madre da rico. Puso carne. Sí, mi puso paco. Que va a ser carajo. Cacha. Pero es tu hijo, no, salió así. Es tu hijo, ¿no? Al hecho, vale, ni una pega. Ah, tu nieto. Renegón es. Sí, de mi hijo, seguro de su hijo. El cumpleaños de mi papá, mi viejito, que con mucho cariño, papá, te hemos traído lo esperado, lo que te gusta. Quizás de vida, darte, papá, nos orgullece, porque de nada sirve cuando ya no estés a nuestro lado, traer y sería algo ilógico. El cariño de tus dos hijas, que te hemos traído con mucho cariño, mucho aprecio, papito lindo, que hoy cumples tus 80 años de vida, gracias al divino creador por tenerte de vida, y me siento muy feliz, orgullosa de tenerlos, papá. Te hemos traído con mucho cariño, Michelle Trejo, lo que siempre has anhelado, lo que siempre decías, quiero mi Michelle Trejo. Ahí está, papá. Espero que te diviertas, que bailes hasta cansarte. Ahí lo tienes, papito, que con mucho cariño, tus dos hijas acá presentes, estamos cumpliendo contigo, Padre, de todo lo que has hecho por nosotros. Muchas gracias, familia, cada uno de ustedes, tía Romaldina, tía Donata, primo Rommel, Linda, tía Fanita, tía Justi, Molicha y toda la familia presente. Y qué más decir, la orquesta Michelle Trejo, que toquen con mucho cariño para mi viejito lindo. Y hasta mañana. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y que nos divertimos a lo máximo. Gracias. Buena. Gracias a la visita que me han visitado con todo cariño las señoras, que mis hijas, mis hermanas, y todos los familiares, mis comadres, todos estamos presentes acá. Ojalá que no había lluvia nomás para vacilar en nuestro conjunto Michelle Trejo. Nada más. Palmas. Palmas. Bravo. Dos más. Bueno, familia, ante todos, muy buenos días o tardes, ya creo es. Primeramente quisiera agradecer a Dios y recalcar lo que dijo mi hermana, papá. Nosotros aquí con mucho cariño, amor, siempre estaremos por ti y para ti. Tú eres el primero hombre que hemos amado y amaremos hasta el fin de nuestros días. Agradecer a cada uno de los familiares, a tus hermanos, suegros, consuegros, vecinos, que están aquí presentes, que se han dado un día para estar aquí contigo, para que tú te sientas feliz. Bueno, papá, qué decir, también agradecer a tu yerno, que también aportó con su granito de arena, como tú sabes lo mucho que te adora. Bueno, familia, no quiero cansarlos, espero que se diviertan hasta las últimas. Tal vez día como hoy no se vuelva a repetir, porque no todos estamos con tiempo. Bueno, que se sientan felices cada uno de ustedes, ¿no? Muchas gracias. Gracias, hija.
Mami. ¿Vas a hablar? ¿Tienes miedo? A ver, señor Guañure, ojo por acá, por favor. No me dejes, no te disimules. Porque tú te sientes como mi papá, ya, ven, ven. Bueno, señores visitantes, hijas queridas, mi yerno más querido, mi comadre Justi, mi comadre Juanita, mi cuñado Los Dos Palomas y más mis orquestas. Gracias. Acá, yo me decepcioné. No puedo hablar más. Gracias. Vamos a... ¿Para qué te vas, papi? Se decepcionó mi... Muchísimas gracias y continuemos con la orquesta. Muchas gracias. ¿Cómo se apaga, se prende, qué se hace? No sé, man. Ese es cariño. Tómanse Joto, tómanse Joto. Para recuerdo, pues. Miren. Otro más. Ya tía, mira. Espera, miren. Hoy día 27 de febrero, Heraldos de Huaraz están en las alturas del distrito de Catac, Recuay, exactamente en Llamacancha. Estos momentos los muchachos de Heraldos están apoyando, levantaron el árbol en altas punas de Llamacancha, Catac. Ajá, qué bonito. De esta manera pues el huachihualito ya se está parándose ya. Ahora sí necesitamos asegurar. Aquí está la Eda China, también está alegre, lejos de su tierra, está en Pampa Libre. Claro, pues, Guaira, Rurillancho, Tamia, Rurillancho. Ahí está Ratas Poncho Cholo, vas a acercarnos. Juancho, ¿qué dice Juancho? ¿Qué dice el frío? Ah. Ese es Ratas Poncho, a ver, cántale, ¿cómo se canta? Ratas Poncho Cholo y matan el mirri, mamar ¿Ya ves? Toda esa alegría ese día, hermoso día, 27 de febrero de 2026. Estamos pues en Llamacancha con la linda familia Rosas. Aquí estamos con las mamitas lindas. Bueno, pues aquí está saboreando su manzanita la señora también. Rica la manzana en altas punas, mamita. Provecho, provecho. Posiblemente ya están cocinando ya adentro acá en nuestra casita de Chuclla, en estas alturas de Catac, precisamente, y Llamacancha, que está la mamita también, sentadita, esperando. Hola tía, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, festiacita? ¿Qué tal, qué tal? Sí, pues, bueno, sí, pues, así pues están asegurando ya el árbol o el monte, para el más rato, pues allá pues el tumbamonte, el huachihualito. Aquí está. Alillaco, ¿qué can, mamita? cambia para mi huaqueca. Ama, mawaquits. ¿Qué choque capteja? Eu cupti me seja, wakan kiman. Hawani, pagaweb niya. Ah, wanuri, pues, olok cholok sari ramong me. Cholok sari ramong me. Cholok sakan mo. Oh, me secan, wano narir, pues. Ahora, tú ya. Ya está, ya. Ya está. Aquí está César. Tachecita. Jala, jala. El hombre promotor para estar en estas alturas de Llamacancha, Catac. ¿Sí o no, Cecita? Usted es el promotor para poder venir hasta estas alturas
de Llamacancha, ¿no es cierto? Sí, ¿Y cómo estamos? Pues, ¿cómo estamos? Estamos ¿Qué? acá en Llamacancha, casi Llamacancha, 40 ¿no? metros de altura. ¿Qué familias estamos acá? Familia Alberto, familia Rosas, familia Huerta, familia Gamarra, Ajá. y más familias. Claro, ahí también viene, ya viene más gente. Y vienen Posiblemente ya conocen pues este lugar donde se para esta fecha, pues el arbolito, el chihuallito, pues por eso ya están más o menos más gente. Bueno, de esta manera pues estamos ya listos, ya bien paradito nuestro arbolito, para más luego pues hacer el guachihuallito respectivo. Aquí está nuestro integrante también de Heraldos. ¿Cómo estamos, Roosevelt? Hola, Alalanco. ayapa alalekon que katak marca chontikan shuma kanan kuchikushun. Tradición, lo que dicen nuestras tradiciones, ¿no? Estamos en Cata con Michel Trejo, los heraldos de Huaraz, así es, amigos, estamos en... ¿Qué dice don Michel? Muy bien. Pues, apoyando el levantar monte, para más luego tumbar, pues. ¿Quién va a ser el desgraciado? Posiblemente pues uno de los heraldos, posiblemente por estar con ganas. Juan, vas a tumbar, dice. Ahí está Juan y su media naranja. quieren suicidarse en la lagunita.
Ayúdale, ayúdale. Ahí con despacio. Va, ven, par.